Y según la cultura, según el momento histórico en el que nos encontremos y según también cuáles sean las exigencias que la persona se encuentre en su vida habitual, puede suponer un problema o no, o a veces incluso puede ser hasta una ventaja. Una ventaja porque tengamos en cuenta que eso que ahora llamamos distraibilidad o dispersión también puede ser una fuente de creatividad, también puede ser una fuente de inspiración. Lo que pasa es que cuando eso choca con las exigencias culturales, familiares, pues se convierte en un problema y habría que ver aquí si el problema es más para la sociedad, para la familia, para la escuela, para los agentes educativos o para la persona. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, conversaremos con José Antonio Tamayo, psicólogo sanitario especializado en la atención de trastornos psicológicos en adultos como adicciones, control del impulso, alteraciones de la conducta alimentaria, hipocondría y duelo. Actualmente es coordinador de prácticas y docente en varias asignaturas del Máster Oficial Universitario en Psicología General Sanitaria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael Nebrija. José Antonio Tamayo es colaborador habitual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y tiene su consulta en el Centro Activa Psicología en la misma ciudad. Con José Antonio hablaremos sobre qué es la atención y de cómo funciona, tanto dentro de nuestras mentes como en la sociedad, y de cómo la atención podría estar relacionada con nuestra salud mental y de cómo, al igual que cualquier otro hábito, podemos entrenarla. Su atención, por favor. Estamos hoy con José Antonio Tamayo, mi terapeuta, y con quien pues vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la atención y cómo funciona en general, cómo funciona con nosotros, cómo funciona en la sociedad y luego cómo funciona conmigo, que eso es una parte muy entretenida. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, Roger, y me siento muy halagado y honrado por querer entrevistarme. Es un placer y es un placer para mí ahora hacerte las preguntas a ti. Bueno, pues vamos directamente a hablar de la atención. ¿Qué es la atención? Bueno, sin pretender ponerme muy técnico, podríamos hacer una primera aproximación operativa sobre el fenómeno de la atención, definiéndola como pues, un mecanismo de control ejecutivo que permite que el procesamiento de la información que realizamos pues, se haga de una forma eficaz, de una forma eficiente también y que permita cumplir con nuestros objetivos y con nuestras necesidades. Bueno, esta es una definición muy amplia y al final con lo que nos tenemos que quedar es que la atención sería pues, un recurso de capacidad limitada que tiene que ver con nuestra capacidad de poder estar poniendo la conciencia sobre algunos estímulos y que está muy relacionada, muy vinculada también con otros procesos psicológicos básicos de los que depende y que ella también depende de ellos, ¿no? Como por ejemplo la percepción, como por ejemplo también la memoria, el aprendizaje, la memoria y como por ejemplo la motivación y la emoción. Podríamos hablar de muchísimos ejemplos, pero claramente cuando la atención puede estar disminuida o no centrada en aquellos estímulos que pueden ser relevantes, la percepción lógicamente también se ve disminuida. Cuando existe una alta motivación o interés acerca de algún propósito, algún objeto, eso también puede favorecer la atención y puede predisponerla a que se dirija o a que se centre en aquello que sea más interesante para la persona. Si se lo tuvieras que explicar a un niño, y entendiendo que el niño te va a poner atención muy poquito tiempo, ¿cómo le dirías? ¿Qué es esto de la atención? Utilizaría un ejemplo quizá cotidiano, ¿no? Podríamos hablar del foco de una linterna. Estamos en una habitación con poca luminosidad, con poca luz, y encendemos la linterna. La linterna solamente puede proyectarse en un espacio reducido. Si vamos hacia atrás, seguramente ese espacio pueda hacerse más amplio. Si nos acercamos mucho más a la pared, va reduciéndose. Y ese foco
puede irse desplazando hacia distintos lugares de la habitación según el interés que tengamos, ¿no? Por explorar, por conocer, pero también puede irse cuando algo nos llama la atención, ¿no? Cuando surge algo inesperado, algo novedoso, algo llamativo, ¿no? Pues a veces ese foco gira en esa dirección, que no siempre tiene que coincidir con el lugar en el que queríamos apuntar, ¿no? Y es ahí cuando estaríamos ante problemas con la atención, con distraibilidad, distracción. Pero bueno, yo creo que sería un buen ejemplo, al menos para que se pudiera entender de una forma más asequible, ¿no? Sí. Que la atención sería como ese foco que permite iluminar, y de esta forma también se puede estar teniendo constancia, conocimiento, información sobre las cosas que estarán siendo iluminadas. Correcto. Pero eso, entonces tenemos esta atención que tiene que ver con las cosas que nos rodean en este momento, en esta habitación. Pero también hay una parte que me interesa mucho, que es esta atención que se nos va, digamos, del presente, de donde estamos, de esta conversación que estamos teniendo, a ahora estoy pensando en que algo que me pasó ayer, o una tarea que tengo que hacer mañana, o algo que no tengo resuelto, ¿no? O sea, este viaje de la atención más a nivel temporal, ¿no? Dentro de los estímulos a los que podemos prestar atención, puesto que somos seres con capacidad verbal, simbólica, esto hace que se multipliquen realmente los estímulos potencialmente atendibles, ¿no? Hablamos de los estímulos que puedan estar en el exterior, que tendrían que ver con nuestras modalidades sensoriales, aquello que podemos atender a través de la vista, del oído, olfato, tacto, pero también como seres verbales nos estaríamos encontrando ante otros estímulos de procedencia privada o interna, que tendrían que ver, por ejemplo, con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones y con nuestras emociones. Y aquí la cosa todavía se complica aún más cuando entendemos que la capacidad simbólica consiste en poder estar relacionando unas cosas con otras, y de esta manera podemos estar trasladándonos en el tiempo. No hacemos viajes en el espacio temporal. Que lo sepamos todavía, ¿no? Que lo sepamos, no sé. A lo mejor Michael J. Fox en la película Regreso al Futuro nos podría decir lo contrario, ¿no? Uh-huh. Sí, pero virtualmente podemos estar moviéndonos en el tiempo y en el espacio, sin salir del lugar físico en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, estamos interactuando con pensamientos que tienen que ver con el pasado, por lo tanto son recuerdos, y con pensamientos que pueden tener que ver con el futuro, que también serían anticipaciones, predicciones, proyecciones que pudiésemos estar haciendo, que no dejan de ser pensamientos que se tienen aquí y ahora, que son estímulos también, podríamos decir, reales, con la diferencia de que solamente los puede estar percibiendo la persona que los tiene, no compartidos por dos o más personas. Tenemos entonces que la atención, tenemos esta parte como exterior, o sea, de estímulos externos, luego tenemos los estímulos internos y luego tenemos la duración en el tiempo, esto que le llaman el span, ¿no? El span de atención, que tú tienes una traducción muchísimo mejor que span, que parece una palabra un poco rara, ¿no? Bueno, es la que se utiliza en el ámbito también científico, el span atencional sería la amplitud de esa capacidad que tenemos para poder estar prestando atención, para la redundancia, procesando, por ejemplo, simultáneamente diferentes unidades atencionales, estímulos, ítems, pero también a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo tiene que ver con esa otra faceta de la atención, que sería la capacidad de poder estar manteniéndola, ¿no? Que también se llama atención sostenida, vigilancia también se la denomina, o resistencia a la distracción o a la monotonía, ¿no? Y bueno, son diferentes facetas o capacidades que tiene esta función atencional, que lo que al final nos demuestran es que, como todo, tiene una duración y una capacidad limitada. Los recursos no son infinitos. Ok. Bueno, aquí tengo yo unos números que me gustaría contrastar contigo y me gustaría a lo mejor formular una teoría, ¿no? Tengo aquí según un estudio de Microsoft, la capacidad de atención de los seres humanos ha disminuido de una media de 12 segundos que teníamos en el año 2000 a solo 8 segundos en la actualidad. Esto quiere decir que en 20 años se ha reducido casi un 30%, ¿no? Luego, otro dato. El número de personas con problemas de ansiedad a nivel mundial aumentó un 50% entre 1990 y 2013, también un periodo bastante corto de unos 20 años, y se calcula que hoy en día más del 10% de la población mundial padece de depresión. Estas dos líneas
las pongo con otra, que es que a partir de los 90 también estamos inmersos en esta cultura del check-in. Empezamos con el correo electrónico, que era una cosa que al principio decíamos, voy a mirar mi correo electrónico, ¿no? Y a lo mejor lo hacíamos por la mañana y por la noche, y luego lo hacemos todo el tiempo. Y luego llegaron las redes sociales, que es, voy a mirar mi Facebook o voy a mirar mi Twitter, voy a ver qué está pasando, y entonces nos genera como esta recurrencia para, a final de cuentas, conseguir un estímulo, ¿no? A ver si alguien ha subido, o a ver si alguien le ha dado like a la foto que subía a Instagram, ¿no? ¿Tú crees que puede haber una correlación entre el aumento de consumo de contenidos y sobre todo de esta cultura del check-in con la disminución de nuestra atención o de nuestro span de atención y el aumento de enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión? Voy a responderte a esas dos preguntas por separado, porque creo que aunque haya esa correlación, quizá pueda ser una sobresimplificación el relacionarlas causalmente, ¿no? Hay más variables seguramente implicadas. Respecto a la primera, ¿no? Esa reducción en ese span atencional que ha venido produciéndose en los últimos años, según el estudio de Microsoft, que parece que también se relaciona con el aumento de toda la tecnología de la información y la comunicación, redes sociales. Muy probablemente, como sociedad, nos hemos empezado a acostumbrar a mantener la atención menos tiempo, al tener más distracciones o al menos más estímulos potencialmente atendibles, ¿no? Que puedan ser llamativos, interesantes. De alguna manera, esto nos invita a no tener la necesidad de estar manteniendo la atención de una forma prolongada, a más alternativas, menos obligación hay de poder estar conformándonos con una sola y llegar hasta el final, ¿no? Cuando me preguntabas esto, me estaba viendo también la imagen de cuando de niños pues nos traían regalos y a veces teníamos pocos regalos, quizá familias más humildes, ¿no? Entonces era fácil encontrar cómo esos niños, incluso nosotros, podríamos estar pasando horas, ¿no? Mucho tiempo jugando a lo mismo. Me acuerdo jugando, en mi época pues eran los Masters del Universo. No sé si te acuerdas. Sí, ¿cómo no? Bueno, pues eran hacer ahí las batallas y las historias, pero como a medida de estar teniendo más juguetes, y yo lo veo sobre todo ahora con mis sobrinos, están cambiando continuamente. Están con uno, pero rápidamente pues se van a otro, y además suelen ser juguetes que requieren una interacción rápida, con los que se obtiene también una respuesta también muy inmediata, y eso los hace altamente atractivos, pero también por esa misma razón se hacen fácilmente saciables, habituables, con lo cual pues se va buscando una estimulación nueva que despierte quizá esa ansia, ¿no?, de poder estar teniendo un efecto, un resultado inmediato. Esto por un lado, pero en cualquier caso sí que quiero remarcar que, siendo cierto, ¿no?, este dato, no se trataría tanto de que se haya producido como especie un debilitamiento de la atención, sino como individuos y como sociedad nos hemos ido acostumbrando a tolerar menos, pues quizá la monotonía, perseverar o mantener la atención durante un tiempo prolongado, lo cual es una habilidad que se puede entrenar y se puede desentrenar. Respecto a la otra cuestión, bueno, sería hablar de un fenómeno mucho más complejo, los trastornos, la psicopatología, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo. Fundamentalmente creo que los cambios que sí que se han constatado en cuanto a la prevalencia, que ha ido aumentando de forma exponencial, pues desde mediados del siglo XX hasta la fecha, creo que tienen que ver con algo mucho más estructural, que es el cambio también en la sociedad, el cambio en el consumo, todo el avance que se ha producido en la mejora de las condiciones de vida, sobre todo en los países occidentales, tecnología, que todo ello ha redundado de alguna manera en un estilo de vida más hedonista, ¿no?, en el que pues se nos está prometiendo que todo el malestar es evitable y que por lo tanto no podemos tener ansiedad, no podemos aburrirnos, no podemos entristecernos, porque si lo hacemos estamos teniendo un problema, que es una patología para la cual tiene que haber una solución, que puede ser un medicamento, que puedes ir al psicólogo, y aquí ya tiro piedras contra mi propio tejado, pero necesaria esa autocrítica, ¿no?,
nos hace ser menos tolerantes, en definitiva, con las condiciones de vida que siguen siendo, en algunos casos, pues, inciertas, incómodas, frustrantes, y que esa obligación de tener que sentirnos bien es la que nos lleva muchas veces a estar creando problemas sobre problemas que antes eran de la vida cotidiana y que ahora los estamos convirtiendo en problemas psicológicos, ¿no? En relación con la atención, sí que encuentro una conexión quizá entre atención y ansiedad y depresión que tendría que ver más con el foco, ¿no? La atención, evidentemente, ya hemos dicho antes que sería esa linterna, ese foco, ¿no? Cuando ese foco está dirigiéndose hacia un aspecto de nuestra experiencia, como puede ser la inquietud, el nerviosismo, la ansiedad o el desánimo o la frustración, ¿no? Puede llevarnos a estar centrándonos exclusivamente en ella, mucho tiempo en ella, en esa experiencia, y a partir de ahí también pues estar reaccionando ante ella, ¿no? Estar dándole vueltas, cuestionarnos, anticipar, con lo cual podemos ir generando también pues un mayor estado de ansiedad, de desesperanza, de tristeza, y esto en detrimento de otro tipo de áreas o de estímulos de interés para la vida de la persona, que son las que nos podrían sacar precisamente de ese bucle, ¿no?, en el que nos encontramos. O sea, ¿qué tiene que ver con esa capacidad que nosotros podemos desarrollar de saber a dónde apuntar la linterna, ¿no? Volviendo a la metáfora de antes. Y regresando un poco a lo que hablábamos antes de esos estímulos cortos, hay un fenómeno que ya lo llevo un poco al terreno de la comunicación, que es el binge watching, ¿no? Los atracones de series, ¿no? Que esperamos a que salga una serie y en un fin de semana nos vemos 8 episodios, si pueden ser todos de un tirón y sin salir de casa, mejor, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que nuestra atención se va cortando, ¿no? Y respondemos a estímulos más inmediatos, pero al mismo tiempo estamos esperando que salga la nueva temporada de la serie favorita de cada quien para vernos, o sea, estar 8 horas o 4 horas sentados enfrente de la televisión viendo una sola cosa. Sí, puede parecer paradójico, pero ahora intentaré explicarte cómo tiene todo el sentido, ¿no? A mí también me pasa con la serie La Casa de Papel. Pues vi las primeras temporadas en unos pocos días porque no podía dejar de verla, ¿no? Sentía esas ganas de seguir sabiendo qué va a pasar, de tratar de resolver la intriga, de asegurarme que ese personaje pues no había muerto, etcétera, etcétera. Aunque pueda parecer paradójico, como he dicho antes, la atención está muy influida también por la emoción y por la motivación. Es decir, si tenemos que estar manteniendo la atención, que ya de por sí es un esfuerzo, y la actividad o el estímulo que estamos atendiendo pues nos resulta de poco interés, monótono, aburrido, es mucho más difícil el que estemos manteniendo la atención, porque lógicamente se va a ir desviando y desplazando hacia otros estímulos que puedan resultar algo más novedosos, entretenidos, distractores o satisfactorios, ¿no? Entonces, la capacidad, sí, la atención podemos decir que tiene una capacidad, una duración más o menos limitada, que esto sería un promedio estadístico según el cual, realizando una tarea controlada, estandarizada, no sé, se me ocurre, ¿no? Pues leer un texto, pues la mayoría de la gente suele mantener la atención a un nivel alto, pues a lo mejor hasta media hora o una hora, y a partir de ahí la mayoría pues ya empieza a tener lapsus o distracciones. Pero todo eso va a estar modulado por el interés que suscite esa tarea en la persona. Si estamos leyendo un libro de derecho y no tenemos ningún interés en eso, seguramente que nos cansemos y nos aburramos y nos distraigamos antes, que si es algo que nos está enganchando. Y enganchar es que nos está haciendo sentir metidos dentro de ese contenido, de esa trama, que nos está generando emociones al final, y esto nos motiva a que sigamos perseverando en esa actividad, como podría ser también un juego. Cuando estamos jugando con un videojuego, pues oye, un videojuego de los que nos enganchan, a mí también me ha pasado, estar horas, querer parar, estar cansado, pero seguir necesitando continuar jugar. Es decir, que una de estas series o un videojuego realmente es un
no es que sea un estímulo alargado, sino que es como un paquete relleno de muchos estímulos continuados que nos mantienen en ese vilo, ¿no? Exacto. Esa sería la clave para poder explicarlo, porque si el estímulo fuera el mismo, se produciría una habituación. Por muy buena que fuera la serie o que fuera el juego, se repite la misma escena, se repite la misma secuencia, ya es predecible, ya no nos sorprende, ya no nos está emocionando. Totalmente. Bueno, pues en nuestra lista de invitados, prospectos de invitados, está Alex Pina, que es el creador de La Casa de Papel, pues para que nos diga un poco cómo funciona, o sea, cuál es la técnica detrás de eso, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar, me gustaría hablar de la atención ya en un sentido más práctico, y me gustaría hablar precisamente del tema que nos puso en contacto, que es mi atención, ¿no? Entonces, yo me puse en contacto contigo y tenía ganas de saber, o tenía la intención de saber cómo funciona mi atención, ¿no?, para este proyecto. Y entonces, después de unos análisis, después de unas pruebas, concluimos que tengo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH, y que esto hace que mi atención sea un poco peculiar. ¿Qué nos podrías contar o qué me podrías contar de esto? Bueno, lo primero, para poder aclarar al público que esté menos familiarizado con estos términos, aunque hablemos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como sucede en la mayoría de los trastornos o problemas psicológicos, no estamos hablando de una enfermedad y tampoco estamos hablando de que haya un déficit estructural, como a veces puede sonar el término. No es que me falte o me falle algo. Hablamos de que el funcionamiento de una serie de procesos o de capacidades, en este caso la atención, como también la regulación de nuestra conducta, cómo podemos estar aplazando la satisfacción inmediata o la ejecución de un impulso que se pueda estar sintiendo, o la intranquilidad que uno pueda tener a la hora de realizar un movimiento que no sea conveniente en ese caso. Cuando el funcionamiento de estas capacidades se sale de la norma, pero de la norma, ojo, social y cultural. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque esto crea un relativismo. No hay algo que absolutamente podamos decir que sea déficit de atención. O sea, alguien tiene una atención perfecta, nadie la tiene. Nadie la tiene, y según la cultura, según el momento histórico en el que nos encontremos y según también cuáles sean las exigencias que la persona se encuentre en su vida habitual, puede suponer un problema o no, o a veces incluso puede ser hasta una ventaja. Una ventaja porque tengamos en cuenta que eso que ahora llamamos distraibilidad o dispersión también puede ser una fuente de creatividad, también puede ser una fuente de inspiración. Lo que pasa es que cuando eso choca con las exigencias culturales, familiares, pues se convierte en un problema, y habría que ver aquí si el problema es más para la sociedad, para la familia, para la escuela, para los agentes educativos o para la persona. El caso es que no se produce ese ajuste y eso crea un problema, y eso hace que se busque ayuda y que en esa ayuda muchas veces se ponga una etiqueta, que es un diagnóstico, que es una forma de llamar las cosas, pero que no es, como decía, una enfermedad. No es una esencia que tengamos, no somos déficit de atención, sino que nuestro funcionamiento se puede ajustar a lo que los criterios actuales consideran que esto es el nivel que puede resultar problemático en esta sociedad, en esta cultura y en este momento actual. Y que curiosamente, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que esto es un tema que solemos relacionar más, o que no sé si a nivel de consultas o a nivel de gente que llegue con estos temas, lo solemos focalizar más en los niños, ¿no? O sea, oye, vamos a hacer unas pruebas a los niños porque el niño nos hace caso, o el niño está en la nube, no sé qué, pero cuando somos adultos como que esto ya no importa tanto, ¿no? ¿Y eso por qué crees que suceda? Hay un fenómeno relativamente reciente que es el del diagnóstico del TDAH en adultos. Cada vez está siendo más habitual el poder hacer este diagnóstico en personas que no habían tenido ni siquiera la sospecha, ¿no?, de haberlo sufrido en la infancia, o si la tuvieron, bueno, pues le dieron otra explicación o lo afrontaron de otra manera, ¿no? No creo que esto surja en la edad adulta, sino que ese funcionamiento de la atención y de la regulación del comportamiento pues seguramente ha estado presente y ha aparecido en la infancia. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, cada uno de forma más
quizá consciente o formal o de manera más silvestre, va encontrando los ajustes, ¿no? Va encontrando los apaños como para poder ir adaptándose a esas exigencias y a esas dificultades que pueda encontrar para poder cumplirlas, ¿no? Yo me encuentro en mis pacientes como en la edad adulta normalmente pues han ido mejorando, han ido encontrando esos trucos, ¿no? Para poder estar manteniendo la atención en los momentos en los que es preciso prolongarla en el tiempo. Y bueno, hay desde que los que se toman café o estimulantes, porque es verdad que los estimulantes pues ayudan en las personas con déficit de atención a poder tener una focalización mucho más clara y sobre todo sostenida, como el estar tomando notas, aunque sea dibujar, parece que están distrayéndose, pero lo que les está sirviendo, el estar haciendo garabatos o dibujos, es estar focalizando la atención en una conversación que les está resultando aburrida, no porque no la quieran escuchar, sino porque la atención se les está yendo. Totalmente. Si nos pudieras dar, justamente iba a eso, ¿no? O sea, al cómo podemos educar nuestra atención. Si me pudieras dar así como 3 claves para educar la atención en edad adulta, ¿qué me recomendarías? Bueno, de forma muy general, podría decir que lo básico sería darnos cuenta de en qué está centrada nuestra atención. Dicho de otro modo, en qué estímulos suelen focalizarse nuestra atención, ¿no? En cualquiera de los casos, si encontramos dificultades, será porque probablemente aquello que estemos atendiendo pueda venir del exterior o del interior y no coincida con el propósito, con el objetivo que alguien se está proponiendo en ese momento. Quiero estar leyendo, quiero estar manteniéndome en una conversación, quiero estar terminando esta tarea, siguiendo esta secuencia, y lo que me distrae pues puede ser que veo otra cosa que en ese momento me parece novedosa, interesante, siento la urgencia de poder hacerlo porque era inesperado o porque me estaba aburriendo, me estaba cansando y he visto otra cosa que puedo hacer al mismo tiempo y al hacerlo pues es como que me encuentro más cómodo, ¿no? Siendo consciente de esto, de lo que hablamos, en cualquier caso, es de estar entrenando nuestra atención, ¿no? Y para entrenarla no haríamos otra cosa más que lo mismo que hacemos habitualmente cuando estamos entrenando un hábito, que es estar siendo consciente de cuándo no lo estamos haciendo para ser consciente de que queremos hacerlo en ese momento y nos ponemos a hacerlo. Nos podemos volver a distraer, nos podemos equivocar, pero siendo consciente de dónde está puesta mi atención, dónde quiero que esté puesta, es la forma de poder estar repitiendo ese movimiento, esa acción, y de esta forma ir creando un hábito e irnos también acostumbrando y habituando a la monotonía, el aburrimiento, la impaciencia, todos esos estados físicos y emocionales que se están sintiendo cuando la atención se nos está dispersando, porque lógicamente esto no es algo voluntario, no es que uno elija, me quiero distraer y quiero pensar en... Es que algo atrapa la atención y en ese momento pues nos hemos puesto a hacer otra cosa sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo. Ok, o sea, es estar aquí, estar ahora, ¿no? En el estar aquí, estar ahora, efectivamente, y hacerlo pues muy a menudo, periódicamente, es la forma de asegurarnos que podamos estar centrados lo suficiente como para poder ser eficaces en lo que estemos haciendo y no estar al albur al final de nuestras distracciones. Okay. Pero esto es consejo para los adultos conscientes que podemos reflexionar y habituarnos a esto. Pero oye, me voy a meter en un jardín, pero con los niños, ahora que están creciendo ya hiperestimulados desde muy temprana edad, ¿cómo le hacemos? Bueno, aquí me meto yo también en otro jardín porque yo trato con adultos fundamentalmente y no tengo experiencia con psicología infanto-juvenil, pero no creo que esté muy desencaminado si digo que igual la manera de poder trabajarlo es entrenando, controlando también pues cuáles son los estímulos a los que está expuesto, en este caso el menor, e ir favoreciendo e ir reforzando, por ejemplo, la focalización de la atención en una misma tarea, por ejemplo, el mantenimiento de la atención durante un tiempo prolongado en una misma tarea, de forma que al hacerlo progresivamente vaya acostumbrándose, tolerando ese malestar
y obteniendo también la gratificación que se obtiene cuando la comunidad pues te está felicitando, reconociendo por haber hecho bien tu trabajo, por haber sido eficiente, ordenado, y la personal cuando se están teniendo los logros que uno se plantea en tiempo y forma. Oye, pues lo he acabado ahora y no he dejado 3 cosas, 4 a medias. Muy bien. Oye, pues ya estamos casi llegando al final. Nos quedan 2 preguntas que son como las preguntas de rigor. Y la primera, ¿en dónde está tu atención? En términos generales. En términos generales. ¿En dónde está tu atención en estos momentos? O sea, ¿a qué le estás prestando atención? Ahora mismo, pues a ti. Ok, válido. A ti y a la atención, propiamente dicho, ¿no? Al proceso y a la psicología de la atención. Muy bien. Y por último, ¿a quién te gustaría escuchar en su atención, por favor? ¿A quién me recomendarías entrevistar? Pues mira, precisamente me has mencionado antes al director, productor de La Casa de Papel. Alex Pina. Me encantaría porque es mi serie favorita y no sé cómo lo hace para que sea capaz de estar manteniendo la atención capítulo tras capítulo hasta que se acaba la temporada. Muy bien. Ya lo hemos intentado, pero mandamos este mensaje al equipo de comunicación de Netflix y de Vancouver para ver si nos da media horita Alex Pina para hablar de cómo captar la atención de la gente a través de una serie como La Casa de Papel. Y bueno, y por último, para la gente que esté interesada evidentemente en contactarte, en aprender y saber cómo funciona no solamente la atención, sino nuestras mentes, ¿algún dato de contacto web o algo así que nos quieras compartir? Sí, puedo mencionar el centro donde trabajo, donde paso consulta, que es Activa Psicología y Formación. Estamos en Madrid, en la Glorieta de Bilbao, número 1, primero centro. Y también en la página web www.activapsicología.com. Y ahí pues tenemos también información en el blog sobre distintos problemas. También creo que en alguna hacemos referencia a la atención y a la hiperactividad. Y también hay un formulario de contacto por si alguien quiere ponerse directamente en contacto con nosotros para cualquier duda o necesidad. Cosa que yo les recomiendo muchísimo. José Antonio Tamayo, ha sido un placer ser ahora quien haga las preguntas y quien escuche. Igualmente, para mí también ha sido un placer ser entrevistado y permitirnos este espacio en el que nos adentramos en este terreno tan interesante y tan presente en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias por su atención.